general de Cartera Común de los Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Gobierno de España. Un fuerte aplauso también para César Hernández García y para Federico Plaza Piñol, director de Relaciones Corporativas y Asuntos Públicos de Roche Pharma España. Un fuerte aplauso para los tres, por favor. Nos vamos ahora con el impacto social de la innovación en salud, que es un poco estrecho. Muchísimas gracias. ¿Todo preparado? Sí, pues adelante, Mar, todo tuyo. Luego nos vemos. Gracias. Pues bueno, esta es era una línea obligatoria, continuar hablando del valor social. En las anteriores mesas hemos estado viendo todo lo que es la innovación clínica y tecnológica, esos retos que también subrayaban sobre las barreras burocráticas, el envejecimiento. Decía Boy, administrar de diferente manera. En cuanto a tecnología hemos hablado de los retos en escalabilidad, interoperabilidad, seguridad. Y ahora queríamos saber si estamos incorporando indicadores a la hora de evaluar la innovación que incorporamos al Sistema Nacional de Salud, indicadores que reflejen la calidad de vida, el retorno económico que esa innovación reporta a la sociedad. Precisamente en este diálogo vamos a hablar de eso, del valor social, y para ello pues, me acompañan tres personas con bastante autoridad y reputación para hablar del tema. A mí me gustaría que empezásemos, para abrir un poquito esta mesa, definiendo lo que es el valor social. Y ya que se nos llena la boca de hablar del paciente, ¿no? Yo no digo en el centro, yo digo alineados con el paciente, me gustaría, Karina, que empezaras tú comentándonos qué se entiende por valor social. Si tuvieras que definirlo, ¿qué incluirías dentro de este concepto? Bueno, muchas gracias por invitar a Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Nosotros, a mí me gusta hablar, y te doy la razón esto, en atención centrada en las personas, ¿no? En cómo generamos innovación centrada en las personas, y cuando buscas esto es generar valor a través de conseguir necesidades no cubiertas en salud y poder llegar a soluciones en salud, atendiendo también a necesidades biopsicosociales, porque el resultado tiene que ser salud, calidad de vida, autonomía, igualdad de oportunidades. Quiero decir, la salud nos iguala con otros, ¿no? Conseguir llegar a una terapia, una técnica, tener un sistema sanitario sólido, nos lleva a igualarnos con otras personas y evita al final problemas sociales, de inserción laboral y de todo lo que convivimos las personas, ¿no? Con todos los retos que nos tenemos que enfrentar. César. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. A ver, yo creo que efectivamente el valor social, yo iría incluso un poco más allá de lo que en el ecosistema del que estamos hablando. Es un ecosistema que mezcla, digamos, los pacientes, el sistema sanitario, la innovación, la ciencia y la investigación, y también la fabricación de productos o tecnologías, que al final, yo creo que el valor social es el conjunto de lo que la sociedad obtiene por parte de todo esto. Hay una parte que lo consiguen los pacientes en calidad de vida, en mejoría de sus enfermedades, dentro y fuera del sistema sanitario. Hay cosas que consigue el sistema sanitario, hay cosas que se consiguen dentro de la sociedad fuera del sistema sanitario. Hay crecimiento económico, hay empleo, hay posición y cuando nosotros vemos todo el sector de la innovación y todo eso, pues lo vemos desde esta perspectiva amplia que incluye todo. Siempre con elementos salud, calidad de vida, prevención, productividad, si se quiere, como elemento tractor, pero integrado con el resto de áreas que son de dentro, pero también de fuera del sistema sanitario. Y desde la visión de la industria, Federico. Pues es coincidente con la del resto de los ponentes. Muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación. Efectivamente, el valor social es trascender del beneficio clínico de un medicamento, en este caso para un paciente concreto, a un beneficio que va más allá del ámbito estrictamente clínico. Al final, el paciente se va a curar, se va a cronificar. Todos vamos a ser, más de la mitad de las personas que están en esta sala son enfermos crónicos. Hay que vivir la cronicidad en un contexto de estado de bienestar que evidentemente tiene que adaptarse a la nueva situación. Situación de cronicidad, situación de envejecimiento, y evidentemente cualquier intervención en salud, no únicamente relacionada con medicamentos, tiene que tener esas métricas sociales. ¿Cómo impacta esto en la autonomía del paciente, en la vida digna del paciente, en el resto de los pilares, como decía hace un momento, del estado de bienestar, el sistema de dependencia, las prestaciones económicas de la seguridad social? El conjunto es el estado de bienestar y evidentemente hay que tener en cuenta eso y hay que proteger también al sistema
porque todos vamos a ser dependientes y cualquier intervención en salud tiene que tener ese valor social que al final suponga la sostenibilidad del sistema en su conjunto, no únicamente del parámetro de salud, sino del parámetro de dependencia o sociosanitario y del parámetro, ojalá lleguemos todos, de prestaciones económicas de la seguridad social, como por ejemplo la pensión de jubilación. ¿Qué decisión concreta de política pública, de gestión o de colaboración creéis que impacta más en acceso y resultado a corto plazo? Empezamos por César y continuamos hacia su derecha. A ver, desde el punto de vista de acción política, yo creo que, y lo podemos poner a nivel nacional, a nivel europeo, incluso a nivel autonómico, yo creo que la palabra clave sería la de integrar todas estas visiones. Para conseguir que el valor social en su conjunto sea tenido en cuenta en las intervenciones, lo que hay que hacer es integrar esa visión. Si no, siempre va a ser una visión parcelada o sesgada. Y por lo tanto, con alto riesgo de que no se considere una parte en función de la otra. Por eso yo creo que es necesario, y lo voy a llevar a la política europea y luego lo voy siendo a la española, es necesario que en un entorno en el que estamos hablando de necesidad de hacer de Europa un territorio más competitivo, de hacer de Europa un territorio puntero o volver a recuperar posiciones de investigación, dentro de, digamos, la forma de ser europeos que todos nos gusta y queremos ser, es necesario que esa visión esté integrada. Si no, invariablemente se hará recaer sobre una parte, y con alta probabilidad que esta parte no quiera asumirlo, parte de lo que debería ser todo. Lo voy a simplificar muy rápidamente. Si queremos que solamente con el precio, por ejemplo, de un medicamento tiremos de la producción y todo eso, tiene que estar claro que estamos tirando también de esa otra parte y no solamente del valor intrínseco en cuanto a eficacia del medicamento, porque si no, digamos, quedará desconectada una cosa de la otra y tendremos altas posibilidades de que no fluya en su conjunto. Y al final, si no integramos de nuevo dentro de los sistemas sanitarios a toda, en fin, la visión del paciente, la visión de los profesionales, la visión también de la gestión y de la sostenibilidad, pues de nuevo estaremos teniendo una visión sesgada y seguiremos haciendo un juego con altas probabilidades de que no tenga un resultado exitoso. Federico. Pues efectivamente, el valor social tiene que ser una dimensión más en la evaluación del medicamento de cara a la toma de decisión de financiación pública. No después ni antes, una dimensión añadida, que se tiene que trabajar y ya se trabaja desde el principio. El principio es, por ejemplo, en el desarrollo clínico de un medicamento, ya se incorporan y se tienen que incorporar más variables de contenido social. Por ejemplo, lo que siente el paciente en cuanto a calidad de vida, lo que son los PROMs, lo que son los PREMs, pero no se ha de quedar en eso. Hay que tener en cuenta que hay que romper silos. Y también las variables, la métrica de las variables va a facilitar romper esos hilos. Silos dentro del sistema incluso. A veces en el sistema se ve el gasto farmacéutico o la inversión en medicamentos como simplemente una inversión contable. Y hay que tener en cuenta que a veces una inversión en medicamentos permite que el paciente esté cuidado a domicilio, no sea tan hospital dependiente, no haya tanta recurrencia en la presión asistencial, va a visitar menos al hospital, el paciente va a ser más autónomo. Pensemos que el sistema nunca se cuestiona ni por la calidad asistencial, ni por la calidad tecnológica, ni por las infraestructuras. Se cuestiona porque está colapsado, permanentemente colapsado. Entonces, todo aquello que sea una intervención en salud que descolapse el sistema, manteniendo o incrementando la calidad, es valor social, es un coste-oportunidad que utiliza el sistema. Y lo mismo, ya termino, pasaría en el ámbito de la dependencia. Todos vamos a ser dependientes. La dependencia va a llegar a más del 50% en 25 años. Entonces, claro, el sistema sanitario está muy bien organizado, estructurado, el sistema de dependencia no lo está. Entonces, hay que medir lo que va a pasar para gestionarlo mejor e integrarlo. Al final, la suma del estado de bienestar es la suma de muchas variables y de muchos gastos. Y yo creo que habría que modernizar el concepto de estado de bienestar. Paro ya. Karina, adelante. Bueno, yo creo que, sumando un poco porque ya se ha repetido, pero yo creo que deberíamos llegar a acuerdos no solo en el ámbito sanitario, la innovación y cuando estamos investigando, ¿no?, y lo que se quiere de ese fármaco, de esa innovación, esa tecnología, sino llegar a un acuerdo en qué es valor, qué indicadores vamos a coger, porque tenemos un país, no digo Europa, si me bajo de Europa a un país que tiene pues 17 servicios de salud, que compran por separado, hay diferentes pliegos. Digo, ¿cómo llevamos el valor desde la innovación a la investigación
hasta cuando se compra ese fármaco y que se tengan en cuenta indicadores en vida real del efecto que ha causado y qué impacto ha tenido en la persona, en el sistema y en cosas que cambian nuestra gestión del cambio, de lo que tiene que transformar nuestro sistema sanitario. Yo creo que nos faltan acuerdos ahí, nos falta lo que estaba diciendo, que esto no es solo en el ámbito sanitario, tiene que haber en otros ámbitos donde la salud es un pilar fundamental, pero que al final impacta en otros ámbitos como lo social, lo económico, lo laboral, y en este caso todo eso no está, y sobre todo cómo medimos el futuro en cuanto a cómo sostenemos el ámbito de lo social, ¿no? De cómo vamos a ser cuidados, qué soporte vamos a tener y cómo es bueno llegar a cumplir años con calidad de vida y que todo esto reporta en el sistema. Habéis dicho que debe ser un elemento añadido, pero a mí me surge una duda y creo que a todas las personas que estamos aquí, ¿cómo lo medimos? Es decir, más allá del coste, si tuvierais que elegir 2 indicadores para medir este impacto social, ¿cuáles serían y cómo ayudarían a medirlo de forma realista? Creo que es muy difícil, ¿no? César, empezamos por ti, si te parece bien. Es difícil, ¿eh? A ver, yo voy a hacer una elaboración muy breve con respecto a esto. Yo creo que durante mucho tiempo hemos intentado validar la vida real, por decirlo de alguna manera, a la hora de prejuzgar a priori si una decisión es correcta o no. Yo creo que esto ya se ha demostrado, uno, que complejiza mucho la decisión, que al final no deja a gusto a la gente, porque, claro, muchas de estas decisiones son, no voy a decir cuentos de la lechera, pero sí asunciones de si pasa tal, pasaría cual. Hay cosas que cuando los resultados están muy cerca, voy a poner un ejemplo, cuando se decidió, y fue fundamentalmente porque algunas comunidades autónomas decidieron dar el paso adelante, inmunizar para el virus respiratorio sincitial, solamente hubo que esperar a la campaña de ese invierno para saber si eso merecía la pena o no merecía la pena. Una vez que todo el mundo se dio cuenta que merecía la pena, la discusión se acabó. Tener esa discusión a priori es absolutamente tedioso, genera indicadores, marcadores, complejiza mucho, cuando al final a lo mejor lo que tenemos que buscar es un sistema que sea un poco distinto, más relacionado, más dinámico, más flexible y más relacionado con la vida diaria. Porque es muy difícil encontrar un marcador. Yo creo que hay que generar la estructura o las dinámicas de relación entre diferentes administraciones para que sea posible decidir que el balance de lo que invertimos o gastamos, quiero decir, al final, cuando lo llevas al terreno de los euros contantes y sonantes, da igual cómo lo pongas, realmente está balanceado con lo que obtenemos. Este es un poco la dinámica. E insisto, hacerlo a priori es complejo y difícil. Hacerlo de otra manera quizá no sería tan difícil. Y tenemos oportunidades legislativas en España y en Europa para un poco cambiar el paradigma, porque la otra realidad también lo tenemos que asumir, es que el sistema sanitario, los sistemas sanitarios públicos en Europa y en España digamos, imponen unos condicionantes de acceso, de universalidad, de equidad, que no son los mismos de otros sistemas y que por lo tanto hay que tener en cuenta eso a la hora de invertir o decidir las inversiones y cómo lo vamos a medir y en qué términos. Karina, ¿estás de acuerdo en que sea un sistema dinámico, flexible, como planteaba César? Sí, por supuesto. Yo creo que tenemos que trabajar en todo, sobre todo en el ámbito de resultados en salud, que no es solo tener indicadores, sino hacer gestión del cambio de cómo tomamos decisiones, cómo tenemos datos suficientes que se conviertan en evidencia para priorizar políticas y poder saber dónde ponemos y cómo vamos a medir dónde hemos puesto, dónde hemos invertido. Con lo cual, creo que eso es fundamental y también llevado no solo a la innovación, sino a la innovación en la práctica clínica. Los pacientes, un 45% de los pacientes sigue tardando 2 años en conseguir un diagnóstico de su enfermedad. Eso quiere decir que no solo es que no estamos llegando a la innovación pronto porque el proceso de acceso sea complicado o por donde vivas, tu código postal está afectando tanto a ese diagnóstico como el acceso a una innovación. Creo que tendríamos que tener criterios de saber cuando algo entra en cartera, cuánto tarda en llegar, porque al final los pacientes sabemos que hay una innovación, pero solo creemos en ella cuando somos capaces de acceder a ella, ¿no? De tocarla y que realmente tenga efecto en los pacientes. Con lo cual tendría indicadores tanto para esa innovación como la valoramos, pero también como tienen que ir cambiando los procesos asistenciales para conseguir llegar antes y llegar mejor y conseguir mejores resultados. Por eso es tan importante analizar la experiencia del paciente, se tiene que convertir en evidencia. Es un proceso muy importante. Federico, por favor, tu opinión. Bueno, yo le asimilaría esto a como cuando se empezaron a desarrollar medicamentos a través de ensayos clínicos controlados. Había que inventarse, hace mucho tiempo ya, una metodología para validar una sustancia medicinal como medicamento, o sea, que cumplía con unos estándares que han ido evolucionando en calidad, seguridad y eficacia. Esto es lo mismo, en cierto modo, en otro ámbito.
y hay que meter variables en estudios clínicos relacionados con valor social. Hay que tener datos, por consiguiente, que nos van a inspirar en cuanto al patrón de valor social de una determinada opción terapéutica. Pero claro, el momento es diferente y en este momento sí que tenemos el apoyo de la ciencia de datos, que es fundamental para las métricas y nos va a acompañar también, como se ha comentado en alguna otra mesa, con los estudios clínicos. Entonces, a partir de ahí sí que podemos tener mucha información en vida real en relación con métricas que son tangibles, que algunas son más complejas, pero las hay también muy sencillas, también dependerá de la patología, donde claramente se evidencia el impacto que tiene socialmente un medicamento. Depende del área terapéutica, pero si una enfermedad es muy discapacitante y hay opciones terapéuticas que reducen sustancialmente la discapacidad y hacen que el paciente, en lugar de estar de baja, por ejemplo, o con cuidadores formales, informales, esté activo y trabajando, eso se mide muy fácilmente. Nosotros intentamos, como inspiración, promover un criterio. Lo voy a enseñar, si me permites levantarme un segundo. Se ha quedado sorprendida la moderadora. Me mira con cara diciendo, ¿a dónde va este? Os voy a enseñar una cosa, que me la he dejado en la mesa, en mi sitio, pero como estaba cerca, tengo la oportunidad de enseñarlo. No es que venga aquí a vender mi libro, este libro no es mío. Este libro lo han hecho un grupo de expertos independientes, el documento se llama Revalore, que lo que pretende es inspirar, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista institucional, lo que es el valor social, definirlo con la mayor concreción posible y luego, por otra parte, establecer un inicio de estándares, de criterios sencillos, empezando por lo más sencillo, ya terminaremos con lo más complejo en cuanto a cómo se podría medir, porque este es un reto que tendremos todos por la nueva regulación que va a llegar y lo que creo que necesitamos también es inspirarnos un poco todos, a abrir nuestra mente para pasar este tema del valor social, que es recurrente en la legislación, estaba en la antigua ley del medicamento, está en la ley de garantías, está en la nueva ley, va a estar en el nuevo Real Decreto de Evaluación de Tecnologías, está incluso citado en el Reglamento Europeo que entró en vigor hace poco también sobre evaluación de tecnologías. Faltaba, el tema conceptual está trabajado, faltaba aterrizarlo. No es que este documento lo aterrice, ¿eh? El documento lo conoce César, lo conoce la Administración, sino lo que queremos es que entre todos, entre la sociedad civil, tengamos sentimiento de lo que es el valor social, que es cosa de todos, porque al final es proteger al sistema. Si queremos que el sistema nos cuide, tenemos que cuidar al sistema. Bueno, lo tendremos ese documento como referencia, seguro. Disculpadme, no es un documento de mi compañía, lo ha promovido mi compañía, pero es un documento hecho por expertos, independientes, al margen de todo. Lo tenéis en... Magnífico, y desde aquí invitamos a que todos los asistentes lo lean. César, decía Karina, y me surge una pregunta, así que los pacientes quieren saber cuándo entra un medicamento en cartera. Incluso algunos hablan de conocer también la inversión que supone ese medicamento. ¿Por qué no se hace más transparente? Fundamentalmente, lo primero, yo no sé si todo el mundo sabe que nosotros ahora, desde hace no sé, un año y pico, estamos publicando para cada informe, para cada autorización de financiación de un medicamento, un informe donde tratamos de explicar cuál es la razón que nos ha llevado a tomar esa decisión de financiación. Habrá que trabajar, porque es más complejo, y esto también lo estamos abordando a nivel europeo, las decisiones de no financiación, que son mucho más complejas de explicar que las de financiación. En cuanto a la información, nosotros queremos publicar información agregada y está en el horizonte temporal, está escrito incluso en la ley, o en el anteproyecto de ley, para que esto sea así por mandato, para publicar información agregada y rendir cuentas a la sociedad sin tener que andar publicando caso a caso cuál es el precio. Entre otras cosas, los precios al final terminan siendo, con la complejidad de los acuerdos, elaboraciones finales. Por lo tanto, o sea, nosotros abiertos a mejorar toda la transparencia y abiertos a, digamos, encontrar cuál es la fórmula que la gente quiere para tener acceso a esta información, porque estamos absolutamente de acuerdo en que tiene que ser así. Pero una cosa que me parece muy relevante a propósito de lo que estamos hablando, y es un mensaje que quiero lanzar, es que si hablamos del valor social del medicamento, tiene que haber una responsabilidad también de la sociedad en su conjunto a la hora de asumir cuál es ese valor y, por lo tanto, lo que vamos a pagar. Hacer recaer ese valor social del medicamento exclusivamente en los presupuestos sanitarios es injusto para los presupuestos sanitarios.
Quiero decir que esto es algo que nosotros estamos encantados, la ley efectivamente lo pone, cuando me presentaron ese documento, era algo que ya teníamos en la idea, desarrollar criterios, que además sea muy participativo, de qué cosas hay que tomar en consideración, en qué momento y cómo se pueden valorar. Pero claro, si nosotros valoramos aspectos que están fuera del sistema sanitario y que nunca va a haber, digamos, trasvase de ese tipo de ganancia fuera del sistema sanitario a la parte del sistema sanitario, hacer recaer eso en el sistema sanitario es injusto. Y voy a poner un ejemplo que se entiende bien. Todos aceptamos que para enfermedades raras hay un compromiso social, pero claro, que ese compromiso social recaiga exclusivamente en los sistemas sanitarios, impone a los sistemas sanitarios unas obligaciones que a veces retrasan el acceso, retrasan, en fin, ni siquiera la medición de resultados, pero sino el acceso a la medición de resultados. Y por lo tanto, esta idea de integrar la visión, es un poco lo que trata de hacer la estrategia de la industria farmacéutica, involucrar a todo el gobierno entero, los que investigan, los que tienen industria, los de la salud, los de Hacienda, los de Economía, para que esa visión, si hay que montarla, sea compartida. Pero insisto, es una visión que al final hay que traducirla en esos saldos que he dicho al principio, que es inversión y qué estoy obteniendo por esta inversión. César, ahora sí, estabais mencionando todos la nueva ley del medicamento, el Real Decreto de Evaluación de Tecnología Sanitaria. ¿Cómo se va a integrar el concepto de valor o impacto social en el Real Decreto, en primer lugar, y luego vamos a hablar de la ley del medicamento? Bueno, pues en primer lugar, el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias es más un decreto de estructura, de cómo se evalúa, que en un decreto de contenido. Es decir, el contenido de lo que se evalúa, de esto que hemos estado hablando, estará marcado en la ley y estará desarrollado en un Real Decreto de financiación y precio que contendrá qué elementos se tienen en cuenta a la hora de decidir tanto la financiación como el precio. Y el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias lo que habla es estos criterios, cómo las diferentes estructuras tienen que tenerlos en cuenta a la hora de proporcionar la información que tenga que ser útil a la hora de tomar decisiones. Es un poco lo distinto. Es decir, nadie puede esperar que en el Real Decreto, bueno, que nadie puede esperar, esto ya es conocido, en el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias no están los criterios por los que se decide la financiación, porque la evaluación de las tecnologías sanitarias es algo que sirve para la toma de decisiones, pero no es la toma de decisiones en sí misma. Karina, ¿estáis de acuerdo? ¿Alguna petición para este Real Decreto sobre el valor social? Bueno, yo creo que sí que hemos trabajado y hemos hecho propuestas interesantes. Nosotros estamos trabajando en este momento en evaluación de HTA a nivel europeo y creo que es un buen ejercicio porque lo que estamos tratando los pacientes es que en este momento en terapias avanzadas y oncológicas que están llegando desde la EMA estamos haciendo esa experiencia de evaluar fármacos pacientes directamente y en este caso lo que es un PRON, lo que se le está preguntando, ¿no? ¿Qué experiencia tienen con su vida? ¿Cómo conviven con la enfermedad? ¿Qué efectos ha tenido el tratamiento en ellos? Y que le pedirían un nuevo tratamiento, por simplificar mucho las cosas que le preguntan a los pacientes. Creo que es un ejercicio muy interesante que viene para quedarse en el sentido de cómo evaluamos y después cuando llega toda la parte de que entre en cartera y ofrece financiación, pues todo esto no puede cortarse ahí, ¿no? Si en la investigación, la evaluación se ha tenido en cuenta aspectos clínicos y no clínicos, en este caso pues también tendría que considerarse en el Real Decreto de Tecnología Sanitaria como así está, ¿no? Y que también participemos. Yo creo que es importante la participación. En este caso sí que hemos pedido la participación en la gobernanza, en este caso en el ámbito de este Real Decreto, y para los pacientes es normal evaluar, quiero decir, llevamos años evaluando desde el Instituto de Salud Carlos III, hemos estado en la agencia en el sentido de informes de posicionamiento terapéutico, estamos siempre formándonos en este sentido, que esto es muy importante, tenemos formación continua con nuestras entidades, para HTA tenemos formación concreta para pacientes oncológicos, para enfermedades raras, para cuando nos vayan pidiendo, que es muy rápido, cuando nos piden lo que las personas que tenemos que proveer, para qué están, con lo cual nosotros estamos haciendo un cambio bastante importante, incluso sabiendo dentro de nuestras organizaciones todos los datos que tienen, cómo estos se promueven resultados en salud, como lo que decía antes, se convierten en evidencia para que nosotros también seamos valedores de esta gestión del cambio y de lo que pueden ser los datos en nuestra vida. Desde la visión de la industria, Federico, te voy a pedir una opinión sobre este Real Decreto. Este Real Decreto es un paso, para mí, histórico, es un hito importante. Un hito importante y además en un momento muy oportuno. Y aunque llega con un poco de retraso, porque la tramitación de la norma tiene avatares muy complejos y más una norma de este tipo, con esta dimensión, pero es una gran oportunidad. Primero, para aterrizar mejor y fundamentar mejor las decisiones de financiación pública de medicamentos como herramientas terapéuticas y de tecnologías médicas, no únicamente de medicamentos, pero sobre todo para aterrizar
elementos como el valor social y sobre todo de la mano no únicamente de profesionales, no únicamente de clínicos, sino también de la mano de los pacientes. El paciente de hoy es un paciente muy formado, es un paciente que cada vez tiene más criterio y además hay elementos, por ejemplo, en el valor social, que solo conoce el paciente. El paciente, cuando se le evalúa, se le dice, usted clínicamente está curado, usted clínicamente se ha convertido en un enfermo crónico, está parametrizado, está controlado. Sí, mire usted, doctor, pero no me encuentro bien. Tengo fatiga, tengo malestar, tengo cansancio, tengo disnea. Eso te lo tiene que decir el paciente. No se mide de ninguna manera. Y eso es una parte importante del valor social, que el paciente viva con dignidad. Y por eso es importante que esté el paciente ahí. Construimos estado de bienestar y a la vez mejoramos la calidad de vida. Yo invito a la Administración a que sea valiente, que empecemos, que no hay que empezar con todo a la vez, con lo más sencillo, con lo más nítido. Hay áreas terapéuticas, hay casos concretos donde es más fácil aterrizar el valor social. Lo haría con prudencia, pero arrancaría, porque una vez que se arranque el proceso ya no se para y que no nos quedemos como en otras oportunidades, cuando salió la ley del medicamento, la ley de garantías, que sí, se hace constar en la ley, pero luego no se aplica porque a veces la Administración está también desbordada de trabajo y no sabe, y yo lo sé bien, cómo meterle mano a este asunto. Invito también al sector y a todos los agentes y a los pacientes que están hipermotivados con este tema, es que todos arrimemos el hombro en construir esta casa desde los cimientos, pero con paciencia. Vamos a la ley del medicamento. César, ¿cómo está integrando el valor social de los tratamientos para garantizar esas decisiones de financiación que tengan en cuenta el impacto social? Bueno, dejando abierto, lo primero que tengo que decir, una cuestión para que quede clara, porque hay veces que cuando se pregunta, es decir, a la hora de la decisión de precio y financiación de un medicamento, ahora, si por ejemplo lo que estamos ahorrando es discapacidad o tal, esto no se tiene en cuenta, no, sí que se tiene en cuenta, ¿vale? Que quede claro, no es una cuestión. Otra cosa es que efectivamente lo que yo creo que hace falta, y es lo que ese informe viene a desarrollar, es de qué manera se va a utilizar, se va a ponderar, dependiendo además de cómo es el escenario complejo. Es completamente distinto si estamos manejando presupuestos o compartimentos que no son estancos, que si estamos manejando compartimentos estancos. ¿Por qué? En fin, es más probable que funcione esa visión abierta si también la visión presupuestaria es abierta que si es cerrada, ¿vale? Pero dicho esto, yo agradezco mucho esa llamada a la valentía. Yo creo que no es una valentía solamente de la Administración, es una valentía de todos los implicados. Yo creo que hace falta un cambio de paradigma por parte de todos. Y ese cambio de paradigma, lo primero que tiene que traer es un hablar sobre realidades o forma de ir acompasando determinado tipo de decisiones a las realidades. Yo insisto, vuelvo al ejemplo de antes, yo creo que nadie tiene ningún tipo de duda cuando algo funciona, pues que hay que adoptarlo y que hay que pagar por ello. Yo creo que donde tenemos las dificultades es en, digamos, hacer reales esas funciones que luego no se cumplen, sobre todo porque luego eso no trae ningún tipo de consecuencia. Entonces, con esa visión global de todo el mundo alrededor, digamos la visión social, hace falta esa valentía que ha invocado Federico para, digamos, pasar del abordaje teórico, me parece muy bien la idea de vamos a encontrar un caso de uso que sea bueno, del abordaje teórico al abordaje práctico. Y vamos a ver cómo eso es un éxito y vamos a ver cómo eso funciona. Porque si no, es muy probable que, como ha ocurrido otras veces, yo también creo que llevamos dando vueltas en círculo mucho tiempo, sigamos haciendo una especie como de ejercicio tramposo de cuestionarios, de mediciones, de cosas que al final solamente, voy a decir una, es decir, obviamente hay que medir datos de vida real, seguro, registrar datos en salud, seguro, pero hacer recaer en la existencia de un registro la decisión del precio de un medicamento es hacernos trampas al solitario, es justificar que ese medicamento sea caro. Y eso es lo que digamos, lo que ya sabemos que no ha funcionado y no deberíamos de invocar de cara al futuro. ¿Y en cuanto a la ley del medicamento? ¿Que cómo lo coge? Sí, exactamente. Bueno, tiene un capítulo entero de cuáles son los criterios que hay que tomar para tomar las decisiones de financiación y de precio, y eso se ha desarrollado y yo espero que a mediados de mayo, quizá final de mayo, tengamos ya un texto para consulta pública, todavía no está ni finalizado, pero vamos a correr porque era el compromiso, un texto de un real decreto de
financiación y precio de medicamentos, que esos, digamos, conceptos más amplios o abiertos los vaya detallando de cómo lo vamos a trabajar o cómo lo vamos a mover en los órganos colegiados donde esto se trabaja y se mueve. Bueno, tras escucharos me queda claro que todos estéis de acuerdo en que hay que tener en cuenta ese valor social, que hay que medirlo, que es clave para el estado de bienestar de presente y futuro, pero ¿qué se está haciendo desde cada una de las partes para conseguir esta realidad? ¿Cómo lo estáis haciendo los pacientes? ¿Cómo estáis participando? Bueno, nosotros tenemos la suerte que llevamos años trabajando en todos estos aspectos, trabajando con la Administración, hemos visto cambios y también hemos cambiado nosotros y hemos cambiado también nuestra relación con la Administración en cuanto a transparencia, diálogo, en cuanto a saber quién es quién, cómo movernos, y esto es muy importante cuando las entidades de pacientes necesitan hacer incidencia para conocer más sobre su realidad o transformar cosas que le afectan. Creo que ahí hemos dado grandes pasos, que la plataforma ha funcionado para que la incidencia política y la participación de los pacientes sea más efectiva, y colaboramos activamente en que esto se produzca, tanto acompañando en los reales decretos, los anteproyectos, siempre haciendo alegaciones desde el punto de vista de los pacientes y participando de una manera abierta en todo. Ayer empezamos en la Alianza de la Industria Farmacéutica, que yo creo que también es un hito porque eres capaz de ver allí a los ministerios, no solo el de Sanidad que conocemos, sino ver a Hacienda de frente, a Economía, a Industria, y claro, la percepción es muy diferente cuando hablamos de salud y sobre todo cuando hablamos de pacientes. Federico, muy brevemente. Muy brevemente, lo ha dicho César, romper silos. Claro. Fundamental, es la clave. Compartimentos Empezar estancos. con modestia pero con valentía, propiciar el diálogo. Hay 1000 formas, yo he puesto un ejemplo, pero hay 1000 formas. Y luego, sobre todo, romper los hilos. O sea, sanidad es una parte muy relevante del estado de bienestar, pero todos nos vamos a cronificar, todos vamos a envejecer, todos queremos envejecer dignamente y eso aflora. A veces temprano con las enfermedades raras, lamentablemente, a veces más tarde. Y al final hay que sumar los pilares y que no tenga que asumir la carga exclusivamente de sanidad. Sanidad más el sistema de dependencia, que tiene mucha asignatura pendiente, y luego el sistema de seguridad social, que es hiperpotente en España. En gastos duplica el gasto sanitario y nos protege a todos. Entonces es una llamada incluso a los políticos de que esto se tenga en cuenta para el futuro de nuestro estado de bienestar del que estamos tan orgullosos. César, para cerrar. Bueno, yo apelo a eso, a la integración, tanto vertical como transversal. Yo creo que todos nos beneficiaríamos de esta visión integrada y, digamos, sobre todo cumpliríamos todos y cada uno de nosotros, y entiendo que aquí hay muchísimos perfiles, nuestros sueños realmente de esa cosa de lo que sería bueno, lo que habría que hacer. Pero eso hay que trabajarlo desde esa visión que es, por supuesto, más integrada y buscando soluciones nuevas. Insisto, llevamos 20 años dando vueltas en círculo. Yo creo que hay que romper de alguna manera esa dinámica. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por participar en este diálogo. Queda claro que esto no debe quedar en una declaración de intenciones, sino que debe ser un parámetro más que debe empezar a cuantificarse, si es a través de normas o a través de estudios, muchísimo mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias.